Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a pintar este mandala tan colorido. Comenzamos. Vamos a utilizar un lienzo de tamaño 15 por 15 que previamente he pintado de negro. Y ahora vamos a hacer unas marcas en diagonal para sacar el punto central. Con la ayuda de un trocito de cinta masking lo doblamos con la parte que pega hacia afuera, lo ponemos en el centro y así al clavar la punta del compás no haremos ningún agujero en nuestro lienzo. Y ahora vamos a hacer unos cuantos círculos para que nos sirvan de guía. Vamos a utilizar pinceles redondos sintéticos de diferentes tamaños y pinturas acrílicas de la marca Decoar americana de diferentes colores. Vamos a comenzar pintando el centro. Esta vez no lo haremos haciendo un punto, lo vamos a pintar con un pincel. Uno que sea de punta finita. Vamos a empezar por el exterior, delineando todo el borde y después rellenamos. Os iré mostrando antes de cada parte del vídeo qué color voy a usar y qué tamaño de pincel voy a utilizar. Bueno, aquí vamos a hacer puntitos muy pequeños a todo alrededor. Y ahora vamos a hacer puntos un poquito más grandes, igual a todo alrededor. Ahora cambiamos a un tamaño de pincel más grande y vamos a hacer puntos un poco más grandes. El truco para que el punto salga bien es cargar mucho el pincel de pintura. Siempre cuando hacemos puntos con pincel se necesita mucha más cantidad de pintura que si los hiciésemos con las herramientas de los puntos, con los punzones o con los palitos de madera, etc. Y aquí vamos a hacer los puntitos entre medio de los puntos que tenemos hechos. Ahora vamos con los tonos anaranjados y vamos a hacer puntos a todo alrededor. Ahora usaremos un tamaño de pincel bastante más grande y vamos a hacer puntos mucho más grandes. Como veis, cargo muchísimo el pincel de pintura. No vale simplemente con mojarlo una vez en la pintura, hay que mojarlo varias veces para que el pincel pueda absorber mucha pintura. Luego vamos dejando la gotita caer con cuidado y con el mismo pincel la vamos aplanando y la pintura se va expandiendo y así el punto se hace más grande.
Ahora en esta parte vamos a hacer puntitos muy pequeños alrededor. Aquí vamos a hacer 3 puntitos con la pintura blanca. Y ahora vamos a utilizar 2 colores, el verde y el blanco, y los vamos a mezclar para tener un tono de verde más clarito. Y hacemos puntos a todo alrededor. Aquí vamos a hacer puntos también un poquito más grandes. ¿Veis cómo mojo muchísimo el pincel en la pintura? Es la única forma de que el punto salga bien, que haya mucha pintura. Y luego vas presionando poquito a poco y el punto se va haciendo grande. Hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucha paciencia. Ese es el truco. Mucha pintura y despacito y con paciencia sale el punto perfecto. Aquí veis que solo tengo 4 líneas guías, o sea, las diagonales que hemos hecho al principio. Todo yo más o menos lo estoy haciendo a ojo. Pero os recomiendo que en vez de hacer solo 4 líneas, dividáis el lienzo en 6 u 8 partes y así siempre os va a ser más fácil que hacerlo a ojo. Y aquí, igual que hemos hecho antes, puntitos blancos entre medio de los puntitos que tenemos hechos. El primer puntito un poquito más grande y los otros dos más pequeños. Y aquí vamos a hacer puntitos un poquito más pequeños a todo alrededor. Un consejo es que cuando pongáis los puntitos tened cuidado que no estén muy juntos, porque si podéis apreciar los dos primeros que he hecho, la pintura se ha unido porque estaban demasiado juntos y esta pintura es bastante líquida. Entonces tened siempre en cuenta eso, que estén juntos pero no tan juntos como para que las dos gotitas de pintura se unan. Y aquí igual otra vez puntos grandes, igual sigo haciendo muchísimo hincapié en lo importante que es que el pincel tenga mucha pintura, que tenga muchísima pintura. Ese es el truco para que el punto quede bien. Vas dejando la gotita apenas apoyando el pincel y entonces con cuidadito, con el mismo pincel vas aplanando poquito a poco hasta que la gota se vaya expandiendo y el punto se haga más grande.
Aquí vamos a hacer igual que hemos hecho en la ronda de puntos verdes, lo mismo, 3 puntitos entre cada uno de los puntos, el primero más grande y los otros 2 más pequeños. Y aquí vamos a hacer puntos pequeños a todo alrededor. Ahora vamos a hacer otra vez puntos grandes. Siempre cojo el pincel más grande y quiero que os fijéis bien cómo cargo el pincel de pintura. Tiene que estar bien cargado. Lo repito muchísimas veces porque es que digamos que es lo fundamental para que los puntos salgan bien con pincel. Que el pincel tenga mucha pintura. Aquí los estoy haciendo uno al lado del otro más o menos a ojo, pero claro, a veces no siempre quedan a la misma distancia. Entonces yo recomiendo que dibujéis más líneas bien. Bueno, y ahora os quería mostrar cómo voy limpiando yo el pincel cada vez que tengo que cambiar de pincel o tengo que cambiar de color. Siempre tengo 2 recipientes con agua. En el primero siempre quito la mayor parte de pintura posible y en el segundo digamos que aclaro. Y luego con un papel absorbente quito el exceso de agua del pincel y ya está. Ya lo tenemos listo para volver a usarlo. Cuando ya he terminado de trabajar con ellos, entonces sí que los limpio con agua tibia y jabón y ya los dejo secar hasta la próxima vez que los utilice. Pero mientras que estoy usándolos, ese es el proceso. 2 recipientes con agua, enjuagas primero en uno, vuelves a enjuagar en el otro y quitas el exceso de humedad y ya está. Bueno, aquí vamos a hacer puntitos a todo alrededor. Y os quería comentar una cosa también muy importante para la conservación de los pinceles. Es que intentéis siempre que cuando los metáis dentro de la pintura nunca llegue a la parte metálica. Solo sea el pelo del pincel el que se moje con pintura. Porque si llega a la parte metálica, ahí ya es muy difícil, que la pintura se queda adentro y luego se endurece y ya el pincel se os estropeará. Así que intentar que solo entre en contacto con la pintura lo que es el pelo del pincel, la parte metálica no. Aquí hacemos otro puntito en el huequecito que queda entre cada punto violeta que tenemos hecho de antes. Y ahora con el color fucsia vamos a hacer puntos a todo alrededor. Aquí ya no tenemos el círculo de guía, pero lo que tenemos que intentar para que salga el círculo lo mejor posible es ir lo más pegadito a los puntos que ya tenemos hechos para que quede un círculo bien hecho. Aquí vamos a hacer también
puntos a todo alrededor, pero de un tamaño un poquito más grande. Y aquí lo mismo, pero con puntitos un poco más pequeños. Y aquí otra vez puntos un poquito más grandes, pero ya simplemente en la esquina. Y así vamos a seguir hasta completar todo el lienzo. Iremos haciendo puntitos, unas veces más grandes y otras veces más pequeños, y cambiando el color. Ahora que ya tenemos la pintura casi seca, vamos a hacer puntitos más pequeños encima de los que ya tenemos hechos, siempre de un tono más claro que el que tiene el punto que ya está hecho. Y ahora ya tenemos la pintura seca, bueno, parcialmente seca. Entonces con un bastoncillo de algodón mojado vamos quitando todas las líneas. Bueno, pues ya lo tenemos prácticamente terminado. Solo faltaría darle una capita de barniz, aunque yo esperaría unos días hasta que la pintura estuviese bien seca, porque aunque al tacto parezca que está seca, los puntos no están bien secos. Entonces yo os recomiendo que la dejéis 15 o 20 días secar bien antes de barnizar. Y nada más, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto, chao.